Saluditos, sean bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar preparando estas dos ideas de centros de mesa con bocaditos o pasapalos fríos, que yo sé que les va a encantar, así que quédense allí. Vamos a comenzar con el arreglo de la piña. La piña debe estar limpia y desinfectada. Su base podemos cortarla con la ayuda de un cuchillo para darle estabilidad. Y vamos a limpiar no solamente la cáscara, sino también sus hojitas. Muy bien, entonces vamos a comenzar por la base. En mi caso estoy utilizando jamón ahumado cortado en triángulo. Y los voy a organizar de la siguiente manera que estás viendo en pantalla. Como tenía estas brochetas plásticas que son largas, las dejé para la base. Sin embargo, puedes utilizar las de madera que se utilizan comúnmente. En esta oportunidad yo estuve comprando 250 gramos de jamón sin rebanar o sin tajar, y para el corte de los triángulos los vas a hacer como estás viendo en pantalla. Recuerda que también podemos cortar cubos, rectángulos, esto va a ser según nuestro gusto y elección. Recuerda utilizar fruta que esté en muy buen estado para evitar atraer al mosquito de la fruta. Y si vas a cortarla en la base como en mi caso o a quitarle la piel, te recomiendo que la rocíes con un poco de vinagre. Ok, vamos a continuar. Yo tengo por acá estos pinchos de madera, los tradicionales. Les corté uno de los extremos para que no pullen o pinchen. Y los bocaditos los voy a organizar de manera diagonal. Ustedes pueden colocarlos todos en círculo. Ya eso es a elección de cada uno de nosotros. Comencé por acá con una hilera de uvas moradas. Si consigues verdes, también puedes tener uvas moradas y verdes. Seguimos por acá con aceitunas verdes rellenas. También puedes comprar aceitunas negras. Puedes utilizar la variedad que esté a tu alcance. Continuamos con los huevitos de codorniz. La cantidad de huevos que yo compré en esta oportunidad fue de 30 unidades, pero esta piña solamente necesitó 12 huevitos. Si estas ideas te gustan, recuerda por favor hacérmelo saber en la sección de comentarios. Si tienes alguna sugerencia, alguna duda, no dudes en comentar. Por acá tenemos una combinación de aceitunas con queso. También podemos enrollar la aceituna con una tira de jamón. También puedes enrollar el queso con una tira de jamón. Hay muchas opciones de verdad que tú puedes hacer acá de combinación. En el caso del queso, yo compré queso doble crema sin tajar y compré queso pera. Si estás en Venezuela, puedes utilizar queso Gouda, queso uruguayo, puedes comprar también queso mozzarella. Y por ejemplo, acá en la base, fíjate que los utilicé en rectángulos. Por acá tengo dos cubitos, en este caso de jamón y de queso. Y lo que quiero es que veas también todas esas opciones de combinación que te mencionaba anteriormente. Fíjate cómo ya se va llenando nuestra piña de bocaditos. Y así vamos a seguir hasta que terminemos con todita. En el caso del queso pera compré medio kilo o una libra porque es la cantidad que me vendían. Del queso doble crema compré media libra o 250 gramos. De jamón también compré media libra. Fíjate que aquí estoy combinando huevitos de codorniz con jamón. Si consigues tomate cherry también los puedes utilizar. En mi caso no encontré, entonces compré por allí unas ciruelas, pero las vamos a utilizar en la parte superior porque son bastante grandes. Ya por acá estamos cerrando el arreglo con cubitos de queso. Díganme si no fue bastante fácil. Finalmente estoy utilizando ciruelas. Si tienes tomate cherry también los puedes utilizar. Y quédate hasta el final para que puedas ver cómo queda todo ya completito. Ahora seguimos con este melón. Este melón lo vamos a utilizar de dos maneras. Uno como acompañante de la piña o la segunda opción siendo el centro de mesa como lo hicimos con la piña, es decir, incrustando en él todos los bocaditos. La forma de cortarlo es como viste en pantalla. Si deseas puedes pausar el video, puedes regresarlo para que veas con calma. Lo que sigue es extraer las semillas con la ayuda de una cucharita. Fíjate que yo corté el melón hacia su parte superior, pero lo puedes cortar en la mitad y así obtienes 2 unidades. Y las vamos a utilizar para contener
la salsa o aderezo con la cual queremos que acompañen los bocaditos. Al final te voy a dejar una tarjeta para que veas una salsa rosada especial que puedes hacer. Ponemos una camita de lechuga, allí vamos a acomodar nuestro melón y si nos quedaron aperitivos por allí, también podemos acomodarlo. Recuerda que las hojas de lechuga deben estar bien limpias, pasadas por vinagre, bien secas. Por acá estás viendo estos triángulos de queso pera que me quedaron y los cubitos de jamón. Entonces, en este caso, el melón va a ser acompañante de la piña, como estás viendo acá a continuación. Créeme que es bastante sencillo y le vas a colocar unas cucharitas allá adentro para que las personas se sirvan. Para los que no conocen el queso pera, él viene en esta presentación, es un queso muy rico. Entonces vamos a cortarlo eficientemente para poder aprovecharlo lo mejor posible. Yo corté cubitos, rectángulos y también algunos triangulitos. Y recuerda que estas son ideas o sugerencias, pero tú vas a trabajar con los quesos, las frutas que tú tengas disponibles en tu país. Esta simplemente es una idea de cómo las puedes organizar, de cómo las puedes cortar. Porque por ejemplo a mí me gustaría utilizar queso amarillo tipo americano que sabe súper rico, que en Venezuela se consigue, pero acá en Colombia yo no lo he conseguido por acá cerca. Y bueno, mis empoderados, de esta manera se ve, a mí me encanta, siento que se ve muy bonito como acompañante de la piña. Acá tienen el meloncito, así que pueden entonces sorprender a sus invitados. Ya estamos por terminar y quiero aprovechar de invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones en la opción de todas, regálame un me gusta, un comentario y comparte en tus redes sociales porque así me ayudas a llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias por seguir aquí conmigo. Ya para finalizar, quiero que te quedes con la idea del melón como centro de mesa. Ya en este caso, él no está acompañando la piña, sino que en el melón están incrustados todos los bocaditos, pasapalos, pasabocas, aperitivos, botanas, según el nombre con el cual tú los conozcas. En este caso, comencé de arriba hacia abajo, colocando cada huevo de codorniz en las puntas del melón y luego en medio de cada huevo, en la línea de abajo, las uvas y así sucesivamente. Si deseas, puedes realizar una captura para que veas cómo están distribuidos. En esta oportunidad fue de forma circular, sin embargo, me gusta más cómo se ven organizados diagonalmente, así como en la piña. No sé qué opinas tú. De esta manera hemos llegado al final del video. Te invito a que por favor toques en cualquiera de las tarjetas que te van a aparecer acá en pantalla, porque esas son muchas más ideas que yo te regalo para que puedas sorprender a tus invitados en tus fiestas. Créeme que están buenísimas, que gustan mucho y espero que para ti sean de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.